consejos prácticos en cuanto a la evaluación del tórax. De repente, más probablemente que algunos conceptos sean muy simples, muy básicos para algunos, ¿no? Para otros va a permitir recordar y de repente para otros algo nuevo, puede ser que sea un tema intermedio. El índice lo he considerado de la siguiente manera: ver el lenguaje radiológico, las densidades radiológicas, los criterios técnicos para evaluar una placa de tórax, la lectura sistemática de una radiografía de tórax normal, reconocer algunas falsas imágenes y algunos signos radiológicos. En lenguaje radiológico empleamos dos términos: radiopaco y radiolúcido. Todo lo radiopaco es aquel que es radiodenso y que no es atravesado por los rayos X. Por lo tanto, ahí tenemos el metal, el calcio, los huesos, el agua. Y el otro término que empleamos es lo radiolúcido, lo transparente, lo más negro en la placa, y que eso se va en la grasa y en el aire. Tenemos los cinco densidades radiológicas en cualquier radiografía. Brevemente una lista de cuáles son los elementos radiopacos. Desde el metal, que es más denso, hasta el agua. Tenemos el plomo, el bario, el yodo, cuerpos extraños metálicos, el hueso, la calcificación, los cálculos. Y en la parte radiolúcida tenemos el aire, que es más radiodenso, más radiolúcido, y la grasa. El aire siempre lo vemos en los pulmones, en el árbol traqueobronquial y en el fondo gástrico. Es una forma un poco de poder no olvidarse de los radiolúcidos, un poquito más oscuro, un poquito más, y los radiopacos, lo más claro. Las densidades son 5 en una placa de tórax. La densidad aire, como les mencioné, que está en la tráquea, en los bronquios, en este caso se encuentra en el colon. Es una condición en la cual el colon se ha interpuesto entre el diafragma y el hígado, y esto se llama el signo de Chilaiditi, que no tiene ninguna implicancia patológica, es una infección normal, una infección como una variante anatómica, no sintomatología. La grasa que se encuentra en el plano intermuscular. La densidad agua se refiere en este caso al corazón, al hígado, todos tienen densidad agua. Y el calcio a las costillas, básicamente a la cortical. Y lo que es metal a las estructuras que tienen densidad alta, que se emplea básicamente cuando colocamos la marca en la radiografía. Bien, antes de interpretar una placa siempre tenemos que evaluar algunos criterios. Y esos criterios son 4 que ya están bien definidos, que están ya bien estudiados, y los cuales uno tiene que recurrir a esto para después pasar a interpretar una placa de tórax. Y esos criterios son la inspiración, el centrado, el centraje, la posición y la exposición. Vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué implica o qué significa una adecuada inspiración en una placa de tórax? Primero que debe apreciarse 6 espacios intercostales anteriores para afirmar que es una placa adecuadamente inspirada, o 10 arcos costales posteriores, los vamos a contar acá. 7, 8, aproximadamente 10. Eso nos indica que una placa está bien inspirada y puede procederse a interpretar la radiografía. Sin embargo, acá vemos esta placa que está inspirada y esta placa que está inspirada del mismo paciente. Miren la diferencia entre una placa inspirada y una inspirada. Acá simula cardiomegalia, simula que hubiera una implantación, compromiso alveolar, simplemente porque está inspirada. Y si contamos los espacios intercostales, vamos a ver que hay 1, 2, 3, apenas 4 espacios intercostales anteriores. Es una placa que no está adecuada para la interpretación. ¿Qué quiere decir el centrado de la imagen? Cuando veamos las apomis espinosas que están acá dorsales, estas tienen que estar equidistante al borde medial de ambas clavículas, como muestra la gráfica, ¿verdad? Es importante el centrado, porque cuando está rotada la placa, me puede simular un pulmón muy radiolúcido o un pulmón muy oscuro y simular alguna patología. Entonces, el centraje, no se olvide la equidistancia de apomis espinosa en relación al borde medial de ambas clavículas. Y esto está rotado. Y cuando vemos que está rotado, vemos este pulmón más claro que el otro, por el efecto de estar rotado hacia la izquierda. Como está rotado hacia la izquierda, estamos viendo que hay inconvenientes de un aparente pulmón más radiolúcido que el otro.
La posición también es importante, la mayoría de radiografías lo tomamos en posición de pie, la mayoría, o en posición sentada o semi-estación, excepto en unos pacientes que están en decúbito, que no va a ser posible que adopten la posición de pie, se les tome en posición de cúbito. Sin embargo, acá, ¿cómo sabemos que está de pie? Por la presencia del fondo, del aire en el fondo gástrico, que está bien delimitado acá, que delimita bien el diafragma. Esto nos indica que la paciente o la radiografía ha sido tomada en posición de pie. Este es un caso patológico en donde vemos que en el emitor derecho hay líquido en la parte inferior y hay aire en la parte superior, cuando ha sido radiografía en posición de pie. Al mismo paciente le tomamos en posición acostada y no da esta imagen. Un pulmón completamente velado. O sea, la importancia de tratar en lo posible de tomar las radiografías en posición de pie o sentada. Y por último, la penetración o la exposición se refiere al kilovoltaje. Estos son valores ya que maneja el tecnólogo. A medida que hace más kilovoltaje, se ve una placa así sobreexpuesta, oscura, negra, no tributaria para interpretación. En el otro extremo tenemos placas infraexpuestas, que tampoco permiten una adecuada interpretación. Hoy hay la tendencia a usar la técnica del alto kilovoltaje, pero hablamos de 70, 80 kV. Esos son criterios que lo maneja el tecnólogo. Entonces acá, con mucha razón, el médico que recibe la solicitud tiene todo el derecho de pedir que se repita la placa porque no se puede interpretar. Este es lo ideal. Ver vasos detrás del corazón indica una buena penetración del mediastino, y ver vasos debajo de la cúpula diafragmática, ¿no? Que los vasos se van hasta debajo de la cúpula. Esto indica una adecuada penetración y una correcta exposición para poder interpretar cualquier placa de tórax. Entonces tenemos penetración, posición, inspiración y central. Una vez que hemos evaluado esos 4 puntos, que es importante, recién podemos pasar a interpretar la placa de tórax normal. ¿Y por qué debe tomarse la placa en posición posterior-anterior y no anterior-posterior? Acá vemos, la tecnóloga está dirigiendo el tubo de manera que los rayos X entran por la espalda y la placa está delante, pues se llama posterior-anterior. En esta situación estamos viendo que el corazón casi está más cerca a la placa, por lo tanto la posibilidad de magnificarse el corazón es bien mínima. Y si queremos diferenciar una placa de tórax en posterior-anterior, que es lo ideal, frente a una antero-posterior, hay algunas diferencias. Acá vemos que el corazón tiene un tamaño real con más o menos 5% de imprecisión, de error. Acá el corazón es más grande. Las escápulas generalmente están dentro del campo pulmonar y las clavículas tienen una distribución oblicua en la posterior anterior y en la antero posterior son de distribución casi horizontal. Indudablemente recordar que las clavículas a veces forman obstáculos para interpretar lesiones del vértice. Y ahí tenemos que recurrir a las incidencias apicolordóticas para poder ver infiltrados en ambos vértices pulmonares. Y entramos a lo que es el tema, lectura sistemática de una radiografía de tórax. ¿Cómo es la lectura sistemática? Hay un decálogo que permite ver estos 10 ítems que debemos recordar en cualquier placa de tórax. Hay 10 ítems que nos permiten y que debemos tenerlo bien presente antes de proceder a interpretar una placa de tórax. Pero ¿qué debe examinarse primero en una radiografía de tórax? Los datos técnicos. Aunque parezca algo muy sutil, muy banal, muchas veces ha ocurrido que el tecnólogo con mucho trabajo ensora una placa en otro paciente, en el sobre de otro paciente, y probablemente haya dado incluso tratamiento tuberculoso al paciente que no lo tenía. Lo importante que esto, recordar esto de que ver el nombre, ver la fecha, el hospital y colocar la radiografía correctamente en el negatoscopio, es importante eso. Aunque parezca básico, vamos a hacer un ejemplo que muchas veces puede inducir a error. Por norma internacional, las siglas deben ir en el cuadrante superexterno. Esto me indica que es el lado derecho del paciente. Este, por ejemplo, es un error, es incorrecto, porque todos tenemos la tendencia a colocar la radiografía con el ventrículo hacia el corazón hacia la izquierda, ¿no? Sin embargo, la marca está a la derecha, la marca está a la izquierda. Pues esto debería ser al revés. Y si colocamos al revés, era un situs inverso.
simplemente porque uno tiene el hábito de colocar la placa siempre en esa posición levocárdico. La mayoría somos levocárdicos, pero este era una dextrocárdica. Bien, la relación víscero-atrial se refiere a la relación que tiene el hígado, el vaso, la cámara gástrica y el corazón. Vemos acá muy bien que en el lado derecho existe la cisura menor, la cisura mayor en 3 lóbulos, y acá es todo lo inverso. El hígado está a la derecha, pasa a la izquierda y el corazón se va a la derecha. Esto también es importante y se ve muy bien en una radiografía de todas. Tenemos el situs solitus, que es lo normal, que la mayoría de personas estamos marcados en esta imagen. Corazón levocárdico, 1/3 a la derecha, 2/3 a la izquierda, y el fondo, aire en la cámara gástrica. El situs inverso, todo lo invertido, puede ser parcial, cuando solamente el corazón está a la derecha y el estómago se mantiene en el lado izquierdo. O puede ser total, cuando todo es una imagen en espejo. Tanto el corazón como todas las vísceras abdominales están invertidas. Que también ya por la radiografía podemos deducir de que esto es un situs inversus total. En la silueta cardiovascular, recordar que la mayoría somos levocárdicos, pero un porcentaje menor puede ser mesocárdico y un porcentaje menor puede tener también dextrocárdico. Los arcos cardíacos en el lado derecho son 2 y en el lado izquierdo son 3. Empezando de arriba tenemos la vena cava superior, la aurícula derecha. Y del lado izquierdo son 3, la aorta, la pulmonar, el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Estamos viendo que en la frontal solamente vemos aurícula derecha y ventrículo izquierdo, más no el ventrículo derecho ni la aurícula izquierda, que se ven mejor en la lateral. Algunos hablan de la orejuela de la aurícula izquierda, que poco se ve. Es mejor hablar de 3 arcos, que son los que están inconstantes. Entonces en la región frontal tenemos en azul la aurícula derecha y en rojo el ventrículo izquierdo. Y cuando tomamos la lateral, estamos viendo que en rojo está el ventrículo derecho. El ventrículo derecho anterior y la aurícula izquierda posterior. Recordad que la aurícula izquierda tiene contacto con el esófago. El esófago es una estructura ubicada en el miofilo posterior. Y cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, el paciente puede debutar con disfagia, incluso con disfonía, cuando eleva el bronquio izquierdo, produciendo comprensión del nervio laríngeo recurrente. El índice cardiothorácico también ya muy conocido por todos. Se traza una línea en el centro, se mide la parte más pronunciada, más prominente, y con el otro lado se suman sobre la pared torácica. Entonces el índice cardiotorácico debe ser menor o igual al 50%, excepto en los niños, en donde se acepta hasta el 60% por la presencia del timo. 1/3 a la derecha y 2/3 a la izquierda del corazón. Algunas modificaciones fisiológicas del corazón, como por ejemplo en el recién nacido vemos una silueta cardíaca más ancha por la presencia de los lóbulos tímicos que un adulto con la edad. Con la respiración ya vemos también que la inspiración adopta un tamaño normal, y con la expiración como que se ensancha la silueta cardiovascular en su diámetro transversal. Y en la posición también tiene que ver, es diferente tomar un acostado que una en posición de pie, diferente, cambia la silueta cardiovascular. Indudablemente con el embarazo, con la elevación del diafragma, se ensancha la silueta cardiovascular. Y por el hábito corporal, hay biotipos de acuerdo a la constitución anatómica de la persona. Hay astéricos que son más altos que anchos, me dan esta morfología, o el tipo que tiene el corazón más ancho, o la caja torácica más ancha que alta, y me da una aparente cardiomegalia. Y con esto, ya teniendo el conocimiento de lo que es básico en cuanto a la silueta cardiovascular, podemos incluso ya definir alguna sintomatología, algunos signos. Por ejemplo, esto es típico, este signo del muñeco de nieve en la silueta cardíaca, que indica el ensanchamiento de las venas, producto de que las venas no drenan el corazón, sino drenan hacia la vena vertical izquierda. Me da este signo del muñeco de nieve, que traduce drenaje venoso anómalo pulmonar total. El típico signo del muñeco de nieve es drenaje venoso anómalo pulmonar total. Hay varios tipos,
se refiere básicamente al supraradial. La silueta cardiovascular también puede adoptar esta forma en zapato de sueco, con el crecimiento del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho crece, se eleva hacia arriba. Y cuando el ventrículo izquierdo crece, la disposición es hacia abajo. Entonces, esta elevación del ventrículo derecho habla ya de una hipertrofia ventricular derecha en el contexto de una patología de Fallot, dando esta imagen de zapato sueco. O esta imagen corazón de huevo echado, que es típico de la composición de grandes vasos. En los niños también, mucho cuidado en los niños, sobre todo para la presencia del timo. Es muy conocida esta imagen de la vela de barco, porque se insinúa el lóbulo derecho de la tiroides, del timo en la cisura menor. Me da esta imagen del signo de la vela, del velero. Recordar que muchas veces hay timos hipertróficos, como este de acá, que pueden ocupar gran parte del mediastino anterior y puede simular algún proceso expansivo, alguna lesión mala, que simplemente es una hipertrofia del timo. En cuanto a líneas megastínicas, hoy por hoy con la tomografía como que han pasado a tener poca importancia. Ver líneas de unión pulmonar anterior, posterior, pero sí la paratraqueal y la aórtica. No sé qué importancia puede tener el ver la línea de unión anterior, la línea radiopaca, que con tomografía la vamos a ver acá. En la parte posterior igual, y hoy con la tomografía esto corresponde a la línea de unión posterior de ambos tumores. La línea paratraqueal es fácil de verlo, y la línea paraórtica también, todo lo que rodea a la aorta. En cuanto a ilios y a cisura, todos sabemos que el hilio está conformado por arterias, por venas, por linfáticos, por ganglios, por bronquios. Entonces hay que ver la situación y cómo está el comportamiento del hilio. El hilio normalmente, el izquierdo es más alto que el derecho, por situación anatómica, en una diferencia de 0,5 hasta 3 centímetros de desnivel. Y esto se explica fácilmente porque el hilio izquierdo, la arteria pulmonar está por encima del bronquio y en el lado derecho la arteria pulmonar está al nivel del bronquio. Si vemos una gráfica bien clara de Netter, vamos a ver que acá el bronquio, que está en marrón, está al nivel de la arteria pulmonar que está de azul en el lado derecho. Y en el lado izquierdo acá tengo el bronquio y la arteria pulmonar está por encima. Y como los responsables de la radiopacidad del hilio son las arterias, por ello que el hilo pulmonar izquierdo aparentemente está más alto que el derecho. Hay unos signos que vamos a ir revisando también. El signo del hilio tapado. Si nosotros recurrimos a mirar esta zona del hilio, vamos a ver que acá hay una lesión radiopaca, pero que permite ver en su parte más profunda la distribución de los vasos. Por lo tanto, el ver una masa acá y visualizar bien las estructuras vasculares les hace pensar que es un hilio tapado. Y el hilio tapado siempre va en relación a una patología del mediastino. Tengo el hilio visualizable, la estructura vascular, pero tapada por una masa. Cuando hay hipertensión pulmonar, ¿no? Hay hiperflujo pulmonar, producto de un CIA, de un CIB, de un PCA, síndrome de Eisenmenger, muchas veces se dilatan acá, o estos terminan dilatándose en grados extremos las arterias pulmonares. Y acá vemos el arco medio, incluso el arco aórtico está bien dilatado. Esto le llamamos el signo del árbol dorado, ¿no? Esa gran dilatación de los hilios pulmonares con la desaparición de las estructuras vasculares más periféricas. Muchas veces hay adenopatías en la región paratraqueal derecha, en el hilo derecho y en el hilo izquierdo, y eso corresponde al signo del 1, 2, 3, que se ve en la sarcoidosis del estadio 1. La sarcoidosis tiene 4 estadios. El estadio 1, que es ganglionar, el estadio 2, ganglionar y pulmonar, el estadio 3 pulmonar y el estadio 4 es el pulmón empanal, que es el pulmón terminal. Cuando veamos adenopatía de este tipo de sarcoidosis, que es una granulomatosis no pacificante, se aplica esta regla mnemotécnica. Ganglios grandes, bilaterales,
una buena alternativa es sarcoidosis. Cuando el ganglio es de un solo lado y va asociado a un proceso parenquimatoso con un trayecto linfático, es el complejo primario tuberculoso, típico de la tuberculosis primaria. En cisuras, recordar que todas las cisuras lo vemos. Y cuando veamos en la cisura no hay cisuritis, es lo normal que podemos encontrar. Es la cisura menor que lo vemos acá. Y el resto de cisuras también se ven. Por acá también vemos la cisura mayor, la cisura menor, y pueden haber cisuras accesorias que no tienen mucha importancia, como lo que parece importante. Importante ver que la cisura es un hallazgo radiológico normal. Sin embargo, cuando la cisura está gruesa, como en este caso, ya es una cisuritis. Pues el ver normal, una cisura no es cisuritis. Acá cuando está grueso ya implica presencia de líquido. Hay que recordar también que en situaciones no frecuentes puede aparecer la cisura de la ácidos. La cisura de la ácidos. Normalmente la vena ácidos en estado embrionario viene hasta la parte media y se invagina. Pero hay una interrupción que hace que hasta acá nomás avance y se introduzca la vena ácidos, formando el lóbulo de la ácidos, ¿no? Y la cisura de la ácidos. La vascularización, la mayoría tenemos la tendencia a ver más la vascularización que otros. Entonces, vascularización, ¿qué implica ver la vascularización? Que la mayoría de estructuras vasculares, el mayor porcentaje de estructura vascular se ve en la mitad inferior, que en la mitad superior en una proporción de 2 a 1. Se ven más vasos en la mitad inferior por el fenómeno hidrostático, no por la presión de la gravedad, por el efecto de la gravedad. Pero vemos más vasos abajo que arriba. Cuando se invierte ya estamos frente a una cefalización del flujo. Igual las mismas gráficas que muestran la disposición normal de la estructura vascular. Recordad que las arterias están hacia medial y las venas hacia afuera en la mitad superior. Y en la mitad inferior siempre las arterias tienen distribución vertical. Estas son arterias. Y las venas tienen distribución horizontal, vertical y horizontal. Es una forma de decir estas arterias, sin lugar a dudas. Y la vena siempre viene horizontal. Entonces acá estamos ya con una redistribución del flujo. Hay más vasculatura en la mitad superior que en la mitad inferior. Esto me indica hipertensión venocapilar, no hipertensión pulmonar, hipertensión venocapilar. Y le acuña algunos signos como el signo de las astas del ciervo, bigote de Dalí, la distribución típica de esta patología. Y si vemos esta imagen, estamos analizando que tiene poco flujo pulmonar. Entonces, cuando hay poco flujo pulmonar, definitivamente hay una patología pulmonar, o sea, de tipo estenosis. Estenosis pulmonar, en el contexto a veces es una patología de fondo. Entonces, el hipoflujo pulmonar me hace pensar que hay una patología de fondo de tipo pulmonar. A veces los alumnos preguntan cómo debo leer, cómo debo dirigir la vista en una placa de toras. Realmente hay muchas formas de poder dirigir la vista. Puede ser así comparando uno con otro, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Yo creo que lo importante es que todo lo que nos muestra la placa debemos estudiarlo. Puede ser en cualquier dirección, pero dejar de no analizar todo lo que muestra la placa. En el lóbulo derecho hay 10 segmentos y en el pulmón izquierdo hay 8 segmentos. El apical se une con el posterior para formar el áctico posterior y el segmento medial se une con el anterior para formar el anteromedial y tenemos en el pulmón izquierdo 8 segmentos y en el pulmón derecho 10 segmentos. Una representación gráfica de los lóbulos del pulmón derecho, en la frontal, pulmón derecho, en la lateral. Esta muesca corresponde al segmento 6, al segmento apical del lóbulo inferior. Es una zona frecuente también de asiento de tuberculosis. Y en la frontal siempre debe tener cuidado con las opacidades parailiares. El lóbulo medio, en la frontal y en la lateral, y el lóbulo superior.
De modo que cuando uno examina la parte anterior del tórax solamente está examinando el lóbulo superior y el lóbulo medio. Y en la parte posterior prácticamente evalúa o examina el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, a diferencia del otro, solamente tiene dos lóbulos, superior y el inferior. Algunas patologías típicas del patrón alveolar, cuando hay edema agudo del pulmón, recordar que tiene esta disposición de infiltrado alveolar, ilio parailiar o ilio fugar, que respeta el vértice, respeta la región lateral y respeta la base. Esta imagen en alas de mariposa es típico del edema agudo del pulmón. Y cuando el infiltrado es en la periferia, en el vértice, en la región lateral y en la base, es todo lo negativo de esto. Es todo lo negativo del edema agudo del pulmón, lo confirmamos en la tomografía. Y esto corresponde al negativo del edema agudo del pulmón, neumonía eosinofílica crónica. Hay situaciones raras, como por ejemplo este lóbulo hinchado, que se ve en las neumonías muy superativas, como las neumonías de tipo Klebsiella neumonía, van a ser neumonías de alta densidad, y que a la cisura lo abomban y le da un lóbulo hinchado. O situaciones como esta, que hay mucha calcificación alveolar, que no tiene sintomatología y que no tiene trastornos en el calcio, se llama microlitiasis alveolar. Y este clásico, lo más frecuente que vemos en la práctica, es la neumonía. En la neumonía vemos acá toda la consolidación o condensación del óvulo. Sin embargo, persisten estructuras bronquiales que no son ocupadas por el material purulento, y esto se llama broncograma aéreo, muy bien delimitado en la tomografía. No puede ver toda la condensación, pero respeta el árbol bronquial. Estamos frente a un broncograma aéreo que es típico de la neumonía. También puede haber broncograma aéreo en las atelectasias iniciales. El diafragma es una estructura de esta forma como un paracaídas, un músculo que se inserta en el esternón, en la columna, en los arcos costales, y que solamente es perforada por la aorta, por la vena cava inferior y por el esófago. Algunas consideraciones de la disposición del diafragma. El diafragma en el lado izquierdo tiene un espesor de hasta 5 milímetros. No debe superar los 5 milímetros. Cuando hay engrosamiento más de esto, hay que pensar en una colección sufrénica con alguna neoplasia de fondo gástrico. Lo normal es que sea así en forma de arco y vertical. El diafragma tiene diferentes niveles si comparamos el derecho con el izquierdo. Lo normal y lo más frecuente es que el derecho sea más alto que el izquierdo. Sin embargo, un porcentaje menor, 15%, pueden estar el izquierdo más alto que el derecho y ser normal, o estar al mismo nivel y también ser normal. Esto es lo más frecuente. Más alto el derecho que el izquierdo. Y en la lateral, ¿cómo reconocemos el diafragma derecho y el izquierdo? El derecho generalmente es continuo y no hay aire debajo del diafragma. Y el izquierdo es interrumpido, es un tercio anterior que no se ve, y hay aire que corresponde a la cámara baja. En la lateral puede estar el derecho más alto que el izquierdo, depende de la ubicación. No siempre el derecho está más alto que el izquierdo. Cuando veamos el diafragma así, de esta forma de un pico diustrafrénico, siempre buscar atelectasias en el lóbulo superior. Esta atelectasia del lóbulo superior hace que el ligamento pulmonar inferior traccione al diafragma y le da esta forma de carpo. O cuando veamos esta imagen, que a veces es producto también de consultas, vemos acá el diafragma y vemos una jorobita acá. El signo del sol naciente es típico de una eventración focal. Parte del diafragma tiene una eventración focal, no total. No se me da el signo del sol naciente. Produce una eventración parcial. Si miramos el tórax, acá estamos viendo que están bien los diafragmas, pero hay aire subfrénico en ambos lados. Signo de las alas de gaviota, este es neumoperitoneo. Indudablemente hay que tomar la disposición de pie. O cuando veamos un diafragma continuo. Normalmente el diafragma no se ve continuo, el diafragma se ve interrumpido. Y acá estamos viendo el diafragma continuo.
Diafragma continuo significa neumomediastino. Neumomediastino. Es muy raro ver esta continuidad de ambos diafragmas. Bueno, en la pared torácica, recordar los arcocostales, que los anteriores tienen una distribución oblicua e incompleta porque solamente la parte ósea llega hasta acá de casco cartílago y solamente se ven los cartílagos cuando están calcificados. Y los arcos posteriores sí son horizontales y tienen una distribución más completa de todo el recorrido. Los arcos costales también se pueden calcificar, también por acá, tipo porras o marginal, y con él también se puede predecir el sexo. Este sexo femenino y este sexo masculino con una precisión de hasta un 90%. Sexo masculino, sexo femenino. Calcificación central, sexo femenino, calcificación marginal, sexo masculino. Signo del pulmón hiperlúcido. Ustedes están viendo que este pulmón está más claro que el otro. La causa puede ser múltiple. Puede ser que el pulmón se haya rotado, el paciente ha sido rotado del tórax al momento de la posición. Puede ser que haya sometido a una mastectomía, o puede ser en este caso que no tiene desarrollado el músculo pectoral y estamos frente a un síndrome de Poland. El síndrome de Poland da un pulmón hiperclaro o más radiolúcido. Bueno, entonces en los adultos muchas veces se ve el aumento del diámetro anteroposterior del tórax, un tórax enfisematoso, un tórax en tonel, en donde uno de los mensurometría que ayuda es la distancia entre la primera costilla y el diafragma. Cuando este es mayor de 30, definitivamente es un enfisema pulmonar. O cuando el espacio retroesternal es mayor de 4 centímetros, también es un enfisema pulmonar. O cuando el ángulo externo diafragmático es mayor de 90 grados, también hay signo de enfisema pulmonar. O cuando hay aplanamiento del diafragma. Entonces son algunos parámetros radiológicos para poder identificar un enfisema. Algunas variedades en el tórax, como el tórax hendido, el tórax en techo y paloma, o el tórax hendido. El tórax tiene la tomografía, marcada deformación de la parte interior del tórax, producto de tener frente a un pectum excavatum. El pectum excavatum, cuando uno ve la radiografía frontal, puede inducir error. Porque uno lo ve acá y tiene dificultad para interpretar la silueta cardiovascular, los pulmones. Generalmente acá importa mucho la visualización del paciente. Cuando era el paciente, este fue el niño que se le tomó la radiografía, tenía todo ascendido. Y para ir terminando ya lo que es cuello y abdomen, parte del último. Si vemos acá la parte superior, hay una pequeña radiopacidad. Tener cuidado que estas radiopacidades muchas veces corresponden a los palillos. No es que sea gángulo de Birch, cáncer gástrico con cáncer de piel, simplemente que es un mechón de pelo que al momento de la radiografía el técnico no tuvo el cuidado de dejar ahí un mechón de pelo. Esto también es un hallazgo que a veces induce error, ¿no? Cuando hay una lesión, hasta una concavidad en el borde interno, el borde inferior de la clavícula, se llama la fosita romboidea. Y esto no es patológico, no es anormal, no es nada lítico, es una variante anatómica, la fosita romboidea de la clavícula. Generalmente se encuentra a 2 o 3 centímetros de la articulación externo-clavicular. Ya para ir dando término a la exposición, algunas imágenes que tener cuidado, sobre todo en pediatría o en los ancianos. Muchas veces los pies cutáneos me pueden simular un neumotórax. El pie cutáneo por acá me puede simular un pseudoneumotórax. O la ropa también, las escápulas pueden simular un pseudoneumotórax. Hay que cuidar con esas imágenes. O acá, no sé si alcanzan a ver, acá hay un nivel. Uno puede pensar que este es un absceso. En el contexto de la evolución y de la historia clínica, esto no correspondía al pulmón, sino que esto estaba producto de que le habían hecho una nodulectomía en la mano izquierda, entonces este aire se producía acá. Entonces hay que ver siempre en el contexto de la enfermedad del paciente, porque tranquilamente puede ser interpretada como un absceso.
Todo nivel hidroaéreo es absceso, ¿no? Simplemente que se traduce. Sí. A veces hay nódulos también en el pulmón. Es por eso que el clínico realmente tiene más ventaja que nosotros. Ve al paciente, definitivamente no. Nosotros, para que el rendimiento diagnóstico sea mayor, tendríamos que ver al paciente. Este es un caso de un paciente que tenía nódulos, aparentemente nódulos en el campo pulmonar. Pero si revisamos al paciente, una neurofibromatosis tipo 1. Una placa de tórax. Si no me dan el dato que es paciente portador de neurofibromatosis, pueden interpretarlo como nódulo, metastásico, puedo uno para el otro. Hay un capítulo grande de falsas imágenes que los videos desarrollados parte de la exposición tocará unas 2 diapositivas. Hay también ilusiones ópticas, hay imágenes que en verdad no existen. Si vemos acá entre el corazón y el pulmón hay una banda radiolúcida. Esto se llama la banda de Mach negativa. En verdad el ojo humano no es capaz de diferenciar una gran radiopacidad convexa con el pulmón. La retina no está capacitada para poder diferenciar y eso hace que se forme una imagen radiolúcida acá que puede simular un neumomediastino o neumopericardio. Hay que tener cuidado con estas imágenes que son ilusiones ópticas. Igual también ocurre en la banda de Mach positiva, en esta línea paraespinal posterior, pues acá. En este caso es radiopaca y acá es radiolúcida. Esto también no existe. Esto que uno ve acá, la curva de concavidad superior, este es falso, porque el nivel de líquido va así. Este es lo real y este es lo que vemos nosotros. ¿Por qué? Porque en la parte anterior el espacio pleural es más delgado, igual que en la parte posterior, y en la parte lateral es más ancho. Entonces cuando uno traduce la radiología, ve radiopaco más hacia la parte lateral, como que asciende la opacidad. Sin embargo, la disposición del líquido es hasta acá. O sea, esta curva de Damasio, producto del radio pleural libre, no existe. Es una situación más horizontal. Es el producto de la distribución del líquido en las cavidades pleurales anterior, media o lateral. Bueno, el producto de esto, este trabajo, medio conveniente también publicar un libro, que probablemente sea motivo de otra reunión, un libro en donde mostramos todos los signos radiológicos del tórax, que se puede encontrar, son aproximadamente 200, y está a su disposición para poder un día presentarlo ya en coordinación con el cuerpo médico, en donde esto se considera como algunas herramientas que le ayudan en el proceso docente educativo. Finalmente, con la colaboración de los médicos residentes, que nos apoyan también en la adquisición de las imágenes, y buscando algunas literatura del siglo del Paz, literatura de revistas. En resumen, la técnica radiológica adecuada. La técnica radiológica tiene que ser adecuada: inspiración, posición, central, penetración. La lectura sistemática. Tratar de ver esos 10 puntos en una placa de tórax. Pareciera que uno que emplea más tiempo en una placa de tórax tiene más tendencia a equivocarse, o no ser muy corto ni muy largo. Cuando es muy largo, comienza a ver otras cosas que no hubiese imaginado. El tiempo debe ser prudente, no más de 5 minutos en una placa de tórax. Por relación con el cuadro clínico es importante eso. Toda la radiología debe interpretarse a la luz de la información clínica para que el rendimiento sea mayor, el rendimiento diagnóstico de la imagen sea mayor. Siempre la correlación con estudios previos, para ver si está igual, mejor o peor. Y también la correlación con otros métodos de imagen. Muchas veces la placa ya queda corta y hay que ir a la ecografía, hay que ir a la tomografía para poder dar un mejor diagnóstico. Bien, y eso es todo el resumen que le quería mostrar.